Bienvenidos a Misterios Macabros. Hola amigos de Misterios Macabros. Hoy vamos con la historia real, vida, testimonios, fotos y experiencias de otro de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, Fernando Parrado o Nando. ¿Te gustaría conocer la increíble historia de supervivencia y transformación de Nando Parrado, uno de los héroes del trágico accidente aéreo de los Andes? En este episodio descubriremos cómo un joven lleno de vida y sueños se enfrentó a una de las pruebas más duras imaginables y cómo esa experiencia cambió su vida para siempre. ¿Sabías que junto con Roberto Canessa, Nando fue fundamental para encontrar ayuda y asegurar el rescate de sus compañeros? Prepárate para conocer su relato de primera mano, sus luchas y cómo superó los obstáculos más desafiantes. No olvides suscribirte a Misterios Macabros y compartir nuestros videos. Comencemos con la historia de Nando Parrado. Al final descubrirás de primera mano lo que contó sobre la experiencia de tener que comer carne humana de sus compañeros y amigos para sobrevivir. Pero la historia de Nando empezó tiempo atrás. Antes del accidente, Nando Parrado era un joven uruguayo lleno de energía y pasión por la vida. Antes del fatídico vuelo, llevaba una vida normal, marcada por su amor al deporte, especialmente al rugby, y su cercanía con su familia y amigos. Estudiante, deportista y lleno de planes para el futuro, Nando estaba emocionado por el viaje a Chile con sus compañeros de equipo. Nadie podía prever que este viaje se convertiría en una lucha extrema por la supervivencia. Durante la tragedia, la experiencia de Nando en los Andes fue marcada por la pérdida y la desesperación, pero también por una increíble fortaleza y valor. Perdió a su madre y a su hermana en el accidente, un golpe devastador que lo sumió en un profundo dolor. Sin embargo, su voluntad de sobrevivir y su determinación para salvar a los demás lo impulsaron. Junto con Canessa, Nando tomó la valiente decisión de cruzar las montañas para buscar ayuda, una hazaña casi imposible que requirió de toda su fuerza física y mental. Tras el rescate, la vida de Nando cambió por completo. El impacto del accidente y su experiencia de supervivencia lo llevaron a reevaluar su vida y su propósito. Se dedicó a compartir su historia, convirtiéndose en autor y orador motivacional. Su libro, Milagro en los Andes, es un relato conmovedor de su experiencia, lleno de reflexiones sobre la vida, la muerte y el poder del espíritu humano. Nando ha viajado por el mundo compartiendo su mensaje de esperanza y resiliencia, inspirando a innumerables personas con su historia de superación y fortaleza. Nando Parrado ha utilizado su experiencia traumática no solo para superar sus propios desafíos, sino también para ayudar a otros a encontrar fuerza en sus momentos más difíciles. Su historia es un poderoso recordatorio de la capacidad humana para enfrentar y superar adversidades extremas. Comenzaremos con la historia de Nando Parrado, enfocándonos en su vida antes del accidente, para descubrir quién era, cómo vivió el accidente y los días posteriores, cómo fue su travesía por los Andes para ser rescatado y conseguir ayuda para sus compañeros, cómo sobrellevó tener que practicar la antropofagia para sobrevivir, qué fue de su vida después de ser rescatado. Para entender la extraordinaria historia de supervivencia de Nando Parrado en los Andes, es esencial comenzar por su vida antes de aquel fatídico vuelo. Nando era un joven uruguayo con un futuro prometedor, una familia amorosa y una pasión por la vida que lo definía. Nacido en Montevideo, Uruguay, Nando creció en un entorno familiar cálido y unido. Su vida estaba llena de las alegrías y experiencias típicas de un joven de su edad. Amante del deporte, especialmente del rugby, Nando encontró en el campo de juego no solo un lugar para su energía y habilidades, sino también una fuente de amistad y compañerismo. Como estudiante, Nando mostraba un espíritu curioso y una mente abierta. Estaba comprometido con sus estudios, pero también disfrutaba plenamente de la vida, valorando cada momento con sus amigos y familiares. Su carisma y vitalidad lo hacían muy querido entre su círculo cercano. El viaje a Chile con el equipo de rugby del Old Christians Club era una oportunidad emocionante para Nando. Era una aventura que prometía nuevos recuerdos y experiencias con sus compañeros y amigos.
Junto con ellos, se embarcó en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Este joven, lleno de sueños y con todo un futuro por delante, no podía imaginar que los eventos que estaban a punto de desplegarse en los Andes pondrían a prueba cada fibra de su ser, su fuerza, su voluntad y su capacidad para enfrentar lo inimaginable. El 13 de octubre de 1972, el vuelo que transportaba a Nando Parrado y sus compañeros se estrelló en las inaccesibles montañas de los Andes. Este evento marcó el comienzo de una lucha extrema por la supervivencia. Nando, quien inicialmente quedó inconsciente durante horas tras el impacto, despertó a una realidad inimaginable. Al recuperar la conciencia, Nando se enfrentó no solo al caos y la devastación del accidente, sino también a la pérdida personal más profunda. Su madre y su hermana, quienes también estaban en el vuelo, habían fallecido. Fue un shock total, recordaría más tarde. Perdí a mi familia y me encontré en un lugar desconocido, luchando por sobrevivir. Ambas iban en la fila izquierda de la cabina de pasajeros. La madre falleció en el impacto final cuando el fuselaje se detuvo contra un banco de nieve. Susana quedó con heridas superficiales, aunque Cervino y Canessa, entonces estudiantes de medicina, sospechaban con acierto que tenía daños internos graves. A las pocas horas manifestó los síntomas de la gangrena en las piernas debido a las temperaturas por debajo de 0 grados Celsius. Al tercer día, su hermano Nando, tras recuperar muy lentamente el conocimiento, se hizo cargo de ella, alimentándola y masajeándole las piernas ennegrecidas. Aún así fue poco lo que pudo hacer por ella. Susana, en medio de su delirio, solía llamar a su fallecida madre, balbuceaba incoherencias y tarareaba canciones infantiles inglesas. Por su estado de semi-inconsciencia, le fue casi imposible saber a Nando si su hermana menor lo reconocía. Finalmente, tras varios días de agonía, falleció en los brazos de su hermano el 21 de octubre del mismo año, día en que el Servicio Aéreo de Rescate daba por terminada la búsqueda oficial del aeroplano perdido. La joven tenía 20 años. En los días que siguieron al accidente, Nando, a pesar de su dolor y duelo, mostró una fortaleza extraordinaria. Su instinto de supervivencia se activó, ayudando a sus compañeros en la medida de sus posibilidades. Enfrentaron temperaturas bajo cero, hambre, deshidratación y la constante amenaza de avalanchas. La realidad de su situación se hizo cada vez más clara. Esperábamos ser rescatados, dijo Parrado. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que tenían que depender de sí mismos para salir de aquella situación. Una de las decisiones más difíciles que enfrentaron Nando y sus compañeros fue la de recurrir a los cuerpos de sus amigos fallecidos para sobrevivir. Nando habló sobre este momento con gran seriedad y respeto. Fue una decisión de vida o muerte, explicó. Nos enfrentamos a ella con mucha angustia y dolor, pero era nuestra única opción para mantenernos con vida. Durante estos primeros días, Nando comenzó a transformarse. La tragedia y la necesidad de sobrevivir sacaron a relucir una determinación y un coraje que incluso él no sabía que poseía. Cada día en los Andes era una batalla, recordó, pero esa lucha por sobrevivir nos unió de una manera que nunca imaginamos. La historia de Nando Parrado, en los días posteriores al accidente, es un relato de inmensa tristeza personal y al mismo tiempo de increíble valentía y resistencia. Su capacidad para enfrentar la adversidad y tomar decisiones difíciles es un testimonio de la fuerza del espíritu humano ante las circunstancias más extremas. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, con poca comida y sin señales de rescate, Nando Parrado, junto con sus compañeros de infortunio, se enfrentaba a una realidad desesperanzadora. La esperanza de ser rescatados se desvanecía y sabían que si querían sobrevivir, tendrían que tomar una acción audaz. Nando, impulsado por el recuerdo de su familia perdida y su determinación de no rendirse, comenzó a contemplar una idea casi imposible: cruzar las montañas a pie para buscar ayuda.
Sabíamos que era una misión suicida, recordó Parrado, pero era nuestra única esperanza. Si nos quedábamos, moriríamos. Junto con Roberto Canessa y otro compañero, Nando comenzó los preparativos para la travesía. Construyeron sacos de dormir improvisados con material del avión y se prepararon mental y físicamente para el desafío. Cada paso que planeábamos era crítico, dijo Parrado. No había margen de error. La expedición a través de las montañas fue una prueba de resistencia física y mental. Cada día era más difícil que el anterior, explicó Parrado. El frío era insoportable, el hambre constante y la altitud hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Pero el pensamiento de nuestros amigos que quedaron atrás nos daba fuerzas para continuar. Después de una ardua caminata que duró varios días, Nando y Canessa finalmente encontraron señales de civilización. Ver a otras personas fue abrumador, dijo Parrado. Fue un momento de pura emoción y alivio. Su encuentro con un arriero local fue el primer paso hacia el rescate final de sus amigos. La valentía y determinación de Nando durante esta expedición no solo salvaron su vida, sino también la de sus compañeros sobrevivientes. Cuando vi los helicópteros de rescate, recordó Parrado, supe que todo el sufrimiento y el dolor habían valido la pena. Habíamos logrado lo imposible. La historia de Nando Parrado en los Andes es un relato de resistencia extrema y valentía. Su capacidad para tomar una decisión tan arriesgada y llevarla a cabo demuestra una fortaleza de carácter excepcional. Esta parte de su viaje no solo fue crucial para el rescate de los sobrevivientes, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración y admiración en todo el mundo. Tras el dramático rescate de los Andes, Nando Parrado se enfrentó a un mundo que le era familiar y a la vez extrañamente nuevo. El regreso a la civilización fue solo el comienzo de otro viaje, uno marcado por el dolor, la recuperación y la reinvención personal. Después de sobrevivir a una experiencia tan límite, Nando se encontró con un torbellino de emociones y preguntas. Regresar a la vida normal no fue fácil, ha dicho Parrado. Estaba agradecido por estar vivo, pero también profundamente afligido por la pérdida de mi madre y mi hermana. Además, había una sensación de vacío y desorientación. Con el tiempo, Nando comenzó a canalizar su experiencia y sus emociones en algo constructivo. Se dedicó a contar su historia, no solo como un relato de supervivencia, sino también como una fuente de inspiración y reflexión. Su libro, Milagro en los Andes, es un testimonio conmovedor de su viaje, ofreciendo una mirada íntima a su lucha interna y resiliencia. Convertido en orador motivacional, Nando ha compartido su experiencia en los Andes con audiencias de todo el mundo. Quiero que mi historia ayude a otros a encontrar fuerza en tiempos difíciles, ha expresado. Cada uno de nosotros tiene una reserva de coraje y determinación que a menudo no reconocemos hasta que somos puestos a prueba. Además de su trabajo como autor y orador, Nando ha mantenido un compromiso con la vida familiar y personal. Ha hablado sobre la importancia del amor, la amistad y el apoyo de los seres queridos en su proceso de curación. Mi familia y amigos fueron fundamentales para mi recuperación, ha reconocido. En los años posteriores al accidente, Nando también ha reflexionado sobre el significado más profundo de su experiencia. El accidente me enseñó sobre la fragilidad y el valor de la vida, ha dicho. Me hizo apreciar cada momento y vivir con un sentido de gratitud y propósito. La vida de Nando Parrado es un ejemplo de cómo una tragedia inimaginable puede transformarse en una fuente de fortaleza y sabiduría. Su historia no solo habla de sobrevivir, sino también de vivir plenamente, enfrentando cada nuevo día con una perspectiva renovada y una apreciación por la vida. El relato de Nando Parrado sobre el accidente en sí mismo y sus experiencias inmediatas después es tanto desgarrador como profundamente conmovedor. Nando Parrado ha compartido en varias ocasiones su vivencia del momento en que el avión se estrelló en los Andes, un recuerdo que permanece indeleble en su memoria. El impacto fue como una explosión, ha dicho Parrado. Todo lo que recuerdo es un ruido ensordecedor y luego oscuridad. Al despertar, Nando se encontró en un estado de confusión y desorientación.
Cuando recuperé la conciencia, no podía entender lo que había sucedido, recordó. Estaba cubierto de nieve, herido y con frío, pero lo peor estaba por venir. Parrado sufrió una lesión en la cabeza, pero sus heridas físicas palidecían en comparación con el dolor emocional que enfrentaría. El descubrimiento de que su madre y su hermana habían fallecido en el accidente fue devastador. Fue un golpe insoportable, dijo Parrado. En un instante, perdí a dos de las personas más importantes de mi vida. Sentí un dolor y una desesperación que no puedo describir con palabras. Nando describió esos primeros momentos como una mezcla de duelo, shock y la lucha por sobrevivir. Tenía que tomar una decisión, rendirme al dolor o luchar por mi vida y la de mis compañeros, explicó. En medio del dolor, algo dentro de mí se negó a darse por vencido. El recuerdo de su madre y su hermana se convirtió en una fuente de fuerza para él en los días siguientes. Cada vez que sentía que no podía más, pensaba en ellas. Compartió. Sabía que tenía que sobrevivir por ellas y por mi padre que nos esperaba en casa. Las experiencias de esos primeros días en los Andes marcaron profundamente a Nando. Estábamos solos, luchando contra el frío y el hambre, y cada uno de nosotros enfrentaba su propio duelo, dijo. Fue una lucha constante, no solo contra las condiciones de la montaña, sino también contra nuestra propia desesperación. La situación de la madre y la hermana de Nando Parrado en el accidente de los Andes es una cuestión delicada y profundamente personal. Según las declaraciones de Nando Parrado y otros sobrevivientes, su madre y su hermana fallecieron en el impacto del accidente. Respecto a si se recurrió a sus cuerpos para la subsistencia, Parrado ha hablado sobre este tema con mucha sensibilidad y respeto. En su libro Milagro en los Andes y en varias entrevistas, Parrado ha descrito cómo la decisión de recurrir al canibalismo fue extremadamente difícil y traumática para todos los sobrevivientes. Sin embargo, ha sido muy reservado al hablar sobre detalles específicos relacionados con sus familiares. Es importante recordar que este aspecto de la historia es increíblemente personal y doloroso para los involucrados. La tragedia del vuelo 571 en los Andes puso a sus sobrevivientes frente a decisiones de vida o muerte que desafiaron los límites de la condición humana. Entre los desafíos más desgarradores que enfrentaron Nando Parrado y sus compañeros estuvo la inimaginable elección de recurrir a los cuerpos de sus amigos y seres queridos fallecidos para sobrevivir. Nando Parrado, quien sufrió la inmensurable pérdida de su madre y su hermana en el accidente, se encontró en un abismo de dolor y desesperación. La decisión de utilizar los cuerpos de los fallecidos para subsistir fue una que cada sobreviviente tuvo que enfrentar y procesar de manera profundamente personal. Parrado ha hablado sobre este aspecto de la tragedia con una profundidad y respeto que reflejan su dolor y la complejidad emocional de la situación. Fue una decisión que nos desgarró el alma, dijo. Pero en ese momento, en ese lugar, enfrentamos la cruel realidad de nuestra supervivencia. Su relato destaca la seriedad y el peso moral con que se tomó esta decisión, una elección impulsada por la necesidad extrema y la voluntad de vivir. Según Parrado, la idea de alimentarse de los cuerpos de los fallecidos fue inicialmente impensable. Era algo que ninguno de nosotros quería considerar, ha dicho. Pero a medida que pasaban los días y el hambre se volvía insoportable, comenzamos a entender que no teníamos otra opción. Parrado recuerda el momento en que uno de los sobrevivientes propuso la idea. Fue un momento de silencio, de profunda reflexión. Todos sabíamos lo que implicaba, dijo. En sus palabras, había una lucha interna visible, un conflicto entre el instinto de supervivencia y sus valores morales. La decisión final de recurrir a los cuerpos de sus amigos y familiares fallecidos fue tomada colectivamente en un acto de desesperada necesidad de supervivencia. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas, expresó Parrado. Pero estábamos luchando por nuestras vidas y en esa lucha tuvimos que hacer lo impensable. Sobre quién realizaba el acto de cortar los pedazos para alimentar al resto, Parrado ha sido reservado en los detalles, enfatizando el respeto y la solemnidad con que se abordó esta tarea.
Fue algo que hicimos con un profundo dolor y respeto, explicó. No era algo de lo que se hablara abiertamente. Cada uno de nosotros tenía que lidiar con ello a su manera. Parrado también ha reflexionado sobre cómo esta experiencia los cambió. Después de eso, nada fue igual, dijo. Aprendimos sobre los límites de la supervivencia y sobre la fuerza y la fragilidad del espíritu humano. La preparación del viaje a través de los Andes por parte de Nando Parrado y Roberto Canessa fue una tarea compleja y desafiante, dadas las extremas condiciones y la limitada disponibilidad de recursos. La decisión de Nando Parrado y Roberto Canessa de cruzar las montañas en busca de ayuda fue el inicio de una meticulosa y desesperada preparación. Sabiendo que enfrentaban un viaje extremadamente peligroso y posiblemente letal, su planificación fue crucial para aumentar sus posibilidades de supervivencia. A pesar de estar debilitados por la falta de alimentos adecuados y las duras condiciones en las montañas, Parrado y Canessa intentaron fortalecerse lo mejor posible para la travesía. Según Parrado, realizaron ejercicios físicos dentro de sus limitaciones para preparar sus cuerpos para el esfuerzo que les esperaba. Utilizaron restos del avión y la ropa que tenían para crear la mayor protección posible contra el frío extremo. Fabricaron sacos de dormir improvisados con materiales aislantes del avión y se cubrieron con múltiples capas de ropa. Mejoraron su calzado para la nieve y el terreno rocoso, utilizando materiales disponibles del avión. Aunque no eran ideales, estos improvisados zapatos debían ofrecer algo de protección y tracción. Dada la falta de equipos de navegación modernos, se basaron en técnicas básicas de orientación, utilizando el sol y los contornos de las montañas para guiar su camino. Llevaron consigo una cantidad muy limitada de alimentos, lo que quedaba de las raciones que habían estado comiendo. Eran conscientes de que debían racionar cuidadosamente lo poco que tenían. La hidratación era un desafío constante. Contaban con el derretimiento de la nieve para beber, sabiendo que mantenerse hidratados era crucial, especialmente a altitudes elevadas. Parrado y Canessa se prepararon mentalmente para los desafíos que enfrentarían. Nando, en particular, se motivó con el recuerdo de su familia y el deseo de reunirse con su padre. Establecieron un plan de ruta lo mejor que pudieron, considerando las posibles direcciones y los puntos de referencia geográficos que pudieron identificar. La expedición de Nando Parrado y Roberto Canessa a través de los Andes es una de las historias de supervivencia más asombrosas. Con un objetivo claro, pero enfrentándose a lo desconocido, su viaje fue una prueba de resistencia, coraje y determinación humanos. La odisea de Nando Parrado y Roberto Canessa en su intento por cruzar los Andes se erige como una monumental hazaña de supervivencia humana. Tras decidir que su única esperanza de rescate era encontrar ellos mismos la civilización, iniciaron una travesía que desafiaría todas las probabilidades. La mañana de su partida, cargados con una determinación sombría, Parrado, Canessa y su compañero inicial, Visintín, se aventuraron fuera del fuselaje, dejando atrás la relativa seguridad pero asfixiante desesperanza de su refugio en el avión estrellado. Era un paso hacia lo desconocido, recordaría Parrado. Con cada paso que dábamos, sabíamos que estábamos jugándonos la vida. El terreno que enfrentaron fue despiadado. Vastas extensiones de nieve profunda que ocultaban peligrosas grietas y terrenos irregulares. Caminar era agotador. Cada paso era un esfuerzo y el frío penetraba hasta los huesos, describía Parrado. La altitud les dificultaba la respiración y la falta de oxígeno convertía cada movimiento en una lucha. Mientras ascendían, el paisaje de los Andes ofrecía vistas de una belleza aterradora. Había momentos en los que la magnitud de las montañas nos hacía sentir aún más pequeños y vulnerables, reflexionaba Parrado. La inmensidad del entorno era un recordatorio constante de los desafíos que enfrentaban. A medida que avanzaban, el hambre y la deshidratación se convertían en compañeros constantes. Teníamos muy poco que comer, y cada bocado de nuestras raciones nos recordaba lo lejos que estábamos de cualquier cosa normal, contaba Parrado. Sobrevivían derritiendo nieve para beber, pero el agua helada apenas aliviaba su sed ardiente. La carga emocional de la travesía era tan agotadora como el desafío físico.
Había momentos en que el miedo y la incertidumbre amenazaban con abrumarnos, admitía Parrado. Pensamientos de nuestras familias, de lo que habíamos perdido y lo que aún podíamos perder, nos perseguían constantemente. El momento de su encuentro con la civilización, personificado en la figura de un arriero solitario, fue un punto de inflexión dramático. Ver a Sergio Catalán fue como ver a un ángel, dijo Parrado. En ese momento, todas nuestras penurias, todo el dolor y la lucha, encontraron un propósito. El viaje de regreso a la civilización, aunque lleno de alivio, también fue un tiempo de reflexión. Fue un retorno a la vida, pero también el comienzo de un nuevo viaje de curación y comprensión, expresó Parrado. Lo que vivimos en esos días en los Andes nos cambió para siempre. El retorno de Nando Parrado al mundo que había dejado atrás fue un momento de contrastes agudos, marcado por la alegría del rescate y el dolor de las pérdidas sufridas. Después de 72 días en los Andes, enfrentando la muerte y sobreviviendo contra todo pronóstico, el mundo al que volvió Nando era simultáneamente familiar y completamente transformado. La primera oleada de emoción fue el reencuentro con su padre. Ver a mi padre después de tanto tiempo, sabiendo lo que ambos habíamos perdido, fue abrumador, recordaba Parrado. Fue un momento de alegría y dolor profundo, un abrazo cargado de amor y tristeza. La pérdida de su madre y su hermana en el accidente fue una herida que permanecería con él. El impacto de la tragedia y el dramático rescate habían capturado la atención del mundo, y Parrado se encontró inmediatamente sumergido en una vorágine de atención mediática. Fue desorientador, admitió. De repente, éramos el centro de atención, con periodistas y cámaras por todos lados, todos queriendo saber nuestra historia. Parrado lidió con sentimientos encontrados sobre esta atención. Por un lado, había un deseo de compartir su historia, de honrar la memoria de aquellos que habían perdido la vida y de crear conciencia sobre lo que habían vivido. Por otro lado, estaba el intenso deseo de privacidad, de duelo y de volver a una vida normal. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para llorar y para reconstruir mi vida, explicó. En medio de la atención pública, Parrado también se enfrentó al desafío de adaptarse a la vida normal. Volver a la rutina diaria después de una experiencia tan extrema fue un proceso lento y a veces doloroso, dijo. Tuve que encontrar una nueva normalidad, una manera de vivir con los recuerdos y las experiencias de los Andes. Con el tiempo, Nando comenzó a utilizar su experiencia para inspirar y ayudar a otros. Su libro Milagro en los Andes y sus conferencias se convirtieron en medios para compartir su historia, ofreciendo lecciones de resiliencia, fortaleza y la capacidad de superar adversidades. Quería que mi historia sirviera para algo más grande, expresó. Una lección sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada día al máximo. El regreso de Nando Parrado a la civilización fue un camino de reajuste y reflexión, un equilibrio entre lidiar con una pérdida personal inmensa y adaptarse a un mundo que ahora lo veía como un símbolo de supervivencia y resistencia humana. Su viaje desde el rescate hasta convertirse en un portavoz y autor inspirador refleja su capacidad para transformar una experiencia traumática en una fuente de fortaleza y sabiduría. Tras el heroico escape de los Andes, la vida de Nando Parrado tomó un nuevo rumbo, tejido con hilos de dolor y esperanza. Regresar al mundo que había dejado era una experiencia llena de contrastes, el alivio de la supervivencia y el peso del duelo por los seres queridos perdidos. En medio del torbellino de atención mediática y la aclamación como héroe, Nando se encontraba a sí mismo en una búsqueda más íntima y personal. Necesitaba reconstruirme, confesaría más tarde. La tragedia me había cambiado. Estaba decidido a darle sentido a ese segundo chance en la vida. Con el tiempo, Nando encontró amor y consuelo en su vida familiar. Se casó y se convirtió en padre, roles que él describiría como su verdadero rescate. En mi familia encontré la paz y el propósito que necesitaba, expresaba.
La paternidad le dio una nueva dimensión a su vida, llenándola de alegría y responsabilidad. A nivel profesional, Nando se embarcó en diversas iniciativas. Desde negocios hasta aventuras en la producción de televisión, cada nuevo proyecto era un paso en su viaje de autodescubrimiento y realización. Quería explorar, crear, vivir, dijo sobre sus emprendimientos. Su espíritu emprendedor era un reflejo de su incansable energía y curiosidad. El lanzamiento de su libro Milagro en los Andes marcó un momento crucial. Era su relato personal, crudo y honesto, de los 72 días en los Andes. Escribir fue terapéutico, admitiría. Era importante para mí compartir nuestra historia, mantener viva la memoria de aquellos que perdimos. Como orador, Nando llevó su mensaje de esperanza y fortaleza a audiencias alrededor del mundo. Cada charla es una oportunidad para conectar, para recordar que, frente a lo impensable, somos capaces de mucho más de lo que creemos, reflexionaba. A lo largo de los años, Nando ha mantenido un profundo aprecio por la vida, una lección que aprendió en los Andes. Cada día es un regalo y trato de vivirlo plenamente, solía decir. Su pasión por los deportes, los viajes y las nuevas experiencias son testimonio de su amor por la vida y su deseo de abrazar cada momento. El viaje de vida de Nando Parrado, desde aquellos desolados días en los Andes hasta el presente, es una narrativa de transformación y redescubrimiento. Más allá de los relatos conocidos y las historias compartidas, hay capas de su experiencia que aportan una comprensión más profunda de su carácter y su visión de la vida. Después de su regreso, Nando se encontró inmerso en un proceso continuo de reflexión y aprendizaje. Cada día desde los Andes ha sido un día de aprendizaje, confesaba. Aprendí a apreciar las pequeñas cosas, los momentos con la familia, una conversación, una risa, el valor de estar simplemente presente. En su búsqueda de paz y entendimiento, Nando también exploró caminos espirituales y filosóficos. Se interesó en diversas tradiciones y prácticas que le ayudaron a procesar su trauma y a encontrar un equilibrio en su vida. Hubo un tiempo en que me pregunté, ¿por qué yo? Pero con el tiempo, la pregunta cambió a ¿qué puedo hacer con esto que me ha pasado? Reflexionaba. Una faceta menos conocida de Nando es su amor por la naturaleza y el aire libre. Encontró en las actividades al aire libre no solo un escape, sino también una forma de conectarse con el mundo de una manera más profunda. Los Andes me enseñaron el respeto por la naturaleza. Ahora busco momentos para estar en ella, para sentir esa conexión, decía. Carreras de lanchas, autos y motos han sido, entre otras, sus pasiones en los últimos años. También se ha dedicado al mundo empresarial. Otro aspecto de su vida post-Andes ha sido su compromiso silencioso con causas benéficas y humanitarias. Sin buscar publicidad, Nando ha apoyado diversas iniciativas que promueven la salud, la educación y el bienestar, especialmente para los más jóvenes. Tengo la oportunidad de dar algo a cambio, y eso para mí es fundamental, explicaba. Mirando hacia atrás en su extraordinario viaje, Nando Parrado ve su experiencia no como un final, sino como un punto de partida para una vida de propósito y significado. Los Andes fueron un capítulo duro, pero también el comienzo de una historia sobre la fortaleza, el amor y la capacidad de seguir adelante. Concluía con una mirada que refleja tanto la sabiduría como la esperanza. Otros detalles de interés. ¿Sabías que en el accidente también perdió al que era su mejor amigo? Francisco Panchito Aval, de 21 años, falleció debido a una hemorragia cerebral. Otro de los que se acuerda siempre es de su antiguo amigo Guido Magri, de 24 años, quien había muerto en el mismo momento en el que el avión impactó contra las montañas. ¿Sabías que Nando Parrado junto con Roberto Canessa fueron los primeros seres humanos en escalar y dar nombre al hoy conocido como Monte Seler? Este nombre del monte lo pusieron en memoria de su padre. ¿Sabías que Nando compitió en automovilismo en Sudamérica y Europa, participando del Campeonato Europeo de Turismos con un Alfa Romeo para el equipo oficial Autodelta y corrió, entre otras, en la carrera de automóviles históricos Le Mans Classic?
¿Sabes que actualmente tiene una ferretería industrial de la que es copropietario junto a su familia en Montevideo y se llama La Casa del Tornillo? ¿Sabes que ha presentado documentales de National Geographic y ha sido productor de televisión de varios programas relacionados con el motor? Como veis, amigos de Misterios Macabros, a Nando Parrado le quedaba mucho por vivir y ofrecer al mundo, y gracias a su determinación, fuerza interior y compañerismo, consiguió cambiar la vida y salvar a muchas otras. Para nosotros un héroe, ¿qué opinas tú? Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita. Y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.